Quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor de cómo crecer en unidad a pesar de las diferencias. Hablé de la unidad de la Iglesia hace un tiempo, después hablé de la Iglesia, lo que es la Iglesia y lo que no es la Iglesia. Y ahora en esta mañana quisiera hablar de cómo crecer en unidad a pesar de las diferencias, porque tenemos diferencias. Diferencias culturales, diferencias espirituales, diferencias doctrinales, pero todo eso no tiene que ser un impedimento para que seamos uno, ¿verdad? Para que seamos un solo cuerpo, porque somos un solo cuerpo con diferentes miembros y cada miembro tiene su función. Ni uno es más importante que el otro, todos son importantes. Yo necesito de las manos, necesito de los pies, necesito de las piernas, necesito la boca, necesito todo, lo necesito. Igual que necesito todo, me refiero a que necesito también de vosotros, porque vosotros sois partes del cuerpo, ¿no? Y como ha leído Edwin, dice en Proverbios 6, 12, 14, lo voy a repetir para que así se nos quede: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Proverbios 6, 12, 14. A pesar de que aparenta sinceridad, en realidad provoca discordias arrastrando a los demás al conflicto. Ese es el problema, que aparenta sinceridad, valga la redundancia, pero provoca discordias arrastrando a los demás al conflicto. Hermanos, podemos estar agradecidos de que Dios, que aborrece el pecado, haya descargado su ira sobre su propio Hijo y no sobre nosotros. Dice la Escritura en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Este es el gran intercambio de Dios. Por un lado está Jesús, el que no conoció pecado. El texto griego original así lo dice: no conoció pecado, experimentó muchas tentaciones, realmente había sido tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15, pero nunca cayó en la tentación, nunca experimentó personalmente lo que significa pecar, ni lo que significa ser un pecador. Pero a causa de nuestro pecado en la cruz, fue hecho pecado por nosotros. Debemos ser muy cuidadosos, ya que sembrar conflictos es hacer siempre la obra del enemigo. Amados hermanos, el Señor no quiere ver cómo nos dañamos, ni cómo ponemos barreras entre nosotros. Quiere ver cómo nos amamos los unos a los otros, como Él nos ha amado para que el mundo crea. Juan 13, 34, 35. Es decir, Él quiere ver que realmente nos amamos los unos a los otros, pero para que el mundo crea. Ese es el propósito, de que tú y yo nos amemos, pero con ese amor genuino, auténtico, ese amor de Dios, ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Ya ha sido derramado en nuestros corazones, no va a ser derramado, ya ha sido derramado en nuestros corazones. Y quiere ver cómo nos amamos los unos a los otros, para que el mundo, la gente del mundo, la gente que está sin Cristo, pueda ver que realmente Cristo está en nosotros. Amén. Porque eso es lo importante, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Mucha gente, las cartas que leerán o la Biblia que leerán somos nosotros. Mucha gente la única Biblia que leerá somos nosotros. Por eso es importante que nos amemos los unos a los otros, para que el mundo crea. ¿Cómo nos soportamos los unos a los otros? Colosenses 3:13. Qué importante es, hermanos, aprender a soportarnos los unos a los otros. Y soportar significa sostener o llevar sobre sí una carga o peso, y orar los unos por los otros a fin de que seamos sanados. Santiago 5:16. ¿Recordáis a Moisés cuando vio a dos egipcios que estaban peleando entre ellos?
Os viene la imagen en Éxodo, que estaban peleando y Moisés quiso hacer de intermediario. Él se acercó a ellos mientras reñían y trató de poner paz entre ellos. Nada es más triste que ver a hermanos que tienen la misma vida y una común esperanza en Cristo que desacreditar la palabra al disputar uno con otro en vez de vivir en unidad, paz y armonía. Lo que Moisés presenció entre estos dos hebreos, el apóstol Pablo lo veía en los hermanos de la iglesia de Corinto. O sea, no era nada nuevo. 2000 años después, Pablo, el problema que vio Moisés con los dos hermanos que se estaban peleando, lo vio Pablo en los hermanos de la iglesia de Corinto. Y les dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6, 7, 9. ¿Dónde estaba el amor cristiano y el espíritu de perdón que debían haber aprendido de su Señor misericordioso, quien les había perdonado gratuitamente todo? ¿Dónde estaba ese amor? ¿Dónde estaba ese espíritu de perdón? Los cristianos debemos ser diferentes de los incrédulos, no mejores, pero sí diferentes. La injusticia ya no puede ni debe ser parte de nuestras vidas. No solo debemos hacer a un lado las insignificancias y necedades de los juicios, también debemos dejar a un lado muchos otros de los pecados de la carne que todavía viven en nosotros. Tú deja de orar y de leer y te darás cuenta de que la carne empieza a hacer su trabajo. Empieza a hacer su trabajo. Deja de leer y de orar y verás cómo la carne hace acto de presencia y además con toda su fuerza. La carne no puede, Miguel Núñez dice, la carne no puede ser cambiada, no puede ser regenerada y no puede ser enseñada para complacer a Dios. La carne solo puede ser restringida, negada de sus deseos o disciplinada. Eso es lo que dice Miguel Núñez. Y Jonathan Edwards, ya es un puritano, un hermano que ya está hace mucho tiempo con el Señor, decía, el camino al cielo es ascendente, es hacia arriba. Debemos contentarnos con viajar cuesta arriba, aunque sea duro y pesado, y contrariamente a la tendencia de nuestra carne. Es contraria a la tendencia de nuestra carne, ¿verdad? Nosotros tenemos que subir hacia arriba, y es pesado. Pero la tendencia de la carne es que vayamos para abajo. Las dificultades que surgen en muchas ocasiones entre los hijos de Dios, si algo muestran, es nuestro estado pobre espiritual en el que nos hallamos. Esto nos debería llevar a una constante y profunda humillación al meditar uno sobre tantas cuestiones o dificultades que se plantean, que agitan y desconciertan las almas. Hermanos, deberíamos preguntarnos, ¿qué clase de bien hay en todo esto para las almas? ¿Qué provecho para los débiles en la fe? ¿En qué se beneficia la Iglesia de esta situación? Hermanos, necesitamos a Cristo, un Cristo completo, tal como nos lo presenta la palabra, en su grandeza como Hijo de Dios y en su afectuosa benevolencia como Hijo del Hombre. Siempre la misma y admirable persona, ayer, hoy y por los siglos, contestando perfectamente a todas nuestras necesidades. En el libro de los Proverbios hallamos enseñanzas acerca de los conflictos o de las discordias que iremos viendo en esta mañana con la ayuda del Señor. Y la primera sería, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde surgen los conflictos? Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
A nuestro orgullo humano pecaminoso no le gusta oír consejos. No le gusta. Prefiere la discusión antes que admitir que está equivocado. Muchas veces nos ha pasado esto. Preferimos entrar en un debate, en una discusión, que no reconocer que realmente hemos pecado o estamos equivocados. La sabiduría está dispuesta a aceptar la corrección y a recibir el consejo. Aquel que se halla lleno de su propia importancia y superioridad defiende su propio punto de vista con un gran deseo y rara vez acepta confesar sus pecados, pues está convencido de que es imposible que pueda equivocarse. Todos nos equivocamos, hermanos. Todos cometemos errores. Nadie se escapa. El único que no cometió un error y fue humano fue nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud nada tiene que ver con la humildad que nos lleva a estimar a nuestros hermanos no como a iguales, sino como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, no mirar al hermano por encima del hombro, sino mirarle y verle como superior a uno mismo. Y ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él podía haber exigido que se le adorase como un rey. ¿Verdad que sí? Él podía haberlo exigido. Era rey, y además rey de reyes. Podía haber exigido que se le adorase como un rey. Pero él decidió servir a los demás. Vino para servir. No para imponer, sino para servir. Y siempre veía a los discípulos como superiores a él mismo, fíjate, lavándoles los pies. Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, pero es un ejemplo de una tremenda humildad, de cómo él veía a sus discípulos, de que realmente los vio como superiores a él mismo. Él se humilló hasta lo más bajo y lo hizo por amor a nosotros. Aquel que se halla lleno de su propia importancia y superioridad defiende su propio punto de vista con un gran deseo y rara vez acepta confesar sus pecados, pues está convencido de que es imposible que pueda equivocarse. El apóstol Santiago usa los mismos términos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 14, 16. Hermanos, el orgullo es la raíz de todos los conflictos. El orgullo es la raíz de todos los conflictos. Hermanos, debemos de orar al Señor para que Él intervenga en gracia y en misericordia. De lo contrario, se puede llegar a dañar a los hermanos por quien nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a veces nos dañamos los unos a los otros y nos olvidamos que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Una congregación local en la cual los conflictos han echado raíces corre un serio peligro. Si no se humilla y arrepiente, la unidad del espíritu ya no es guardada porque se ha roto el vínculo de la paz. Dice Efesios 4:1-3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos advierte que no debemos arruinar la buena obra del Espíritu Santo con nuestras acciones ni perder la unidad que Él establece, porque eso puede suceder
si perturbamos la paz con peleas insignificantes y con acciones desconsideradas? Hermanos, la existencia de bandos en la congregación o falta de perdón y de misericordia es negar la verdad fundamental de la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo exhorta a los hermanos de Corinto porque había celos y conflictos entre ellos. O sea, no es nada nuevo, hace 2000 años ya se daban estas circunstancias. No pensemos que las cosas han cambiado, siguen siendo las mismas. Por eso es que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Es imperecedera. Tiene el mismo efecto ahora que tenía hace 2000 años o que tenía hace 4000 años. Y Pablo exhorta a los hermanos de Corinto por eso, porque había celos y conflictos entre ellos. Y esa actitud carnal, que es una actitud carnal, es dejarse guiar por la carne, es dejarse llevar por la carne, unida al orgullo, había provocado la constitución de bandos. Lo dice Pablo, 1 Corintios 1, 11, 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y en 1 Corintios 3, 3, 4 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Si en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo reprende y censura aquella preferencia de los corintios, en su segunda carta lo hace con mayor vigor, lo hace con mayor fuerza, lo hace con más intensidad. Y dice, pues me temo que cuando llegue no os halle como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Segunda de Corintios 12:20. Son palabras duras que Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto, pero eran una realidad. Ocurría, eso estaba ocurriendo de verdad, y Pablo les llama la atención. Se lo está diciendo a una iglesia, no se lo está diciendo a incrédulos, se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Todo hermano que obra con un espíritu de conflicto o de vanagloria, no cabe la menor duda de que está muy lejos de la humildad. Aunque hable acerca de ella, tarde o temprano, semejante conducta producirá amargos frutos, demostrando una falta total de amor y sabiduría. Aquella sabiduría que desciende de lo alto, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 17. Hermanos, mucho cuidado, porque guardar en nuestros corazones envidia, amargura, soberbia y contención es mentir contra la verdad, y ello produce perturbación, confusión, anarquía y toda obra perversa. Santiago 3, 16. Debemos aceptar que todos estamos expuestos a pecar. Todos. Nadie está libre de no pecar. Todos, absolutamente todos, yo el primero, estamos expuestos a pecar. Que muchas veces nuestros hermanos son capaces de juzgar las cosas con mayor discernimiento que nosotros, y que varios de ellos pueden hacer que nosotros nos beneficiemos de los frutos de su larga experiencia. Si así lo hacemos, nos llevará a buscar el oportuno y beneficio consejo. A veces no nos gustan que nos den consejos. Pero hermanos, si son consejos que vienen en alguna manera de parte de Dios, ¿y cómo sé que es de parte de Dios? Porque vienen a través de la Escritura. Un consejo sabio bien siempre vendrá a través de la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, aprender a aceptar los consejos.
Es muy importante, porque a veces no aceptamos los consejos. ¿Por qué? Porque persistimos en nuestra actitud. No queremos que se nos den consejos, porque lo que nosotros hacemos es lo que está bien, es lo perfecto, es lo adecuado. Pero si hacemos lo correcto, entonces de esta manera demostraremos que tenemos sabiduría, que somos animados e impulsados por la sabiduría de lo alto, primeramente pura, después pacífica. Si obrásemos siempre con ese espíritu, difícilmente habría discordias, conflictos y murmuraciones entre nosotros, que somos hermanos e hijos de Dios por adopción. Hermanos, un espíritu sumiso y modesto ante Dios y los hombres promueve o acompaña a la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. El insensato vive su vida de esa manera, simplemente cree que está encaminado en la dirección correcta. La diferencia entre el necio y el sabio es que el necio no escucha a nadie, no quiere saber nada de nadie, y cuando ya sea muy tarde se dará cuenta de que estaba equivocado. Pero el sabio escuchará el consejo y, si es necesario, rectificará. Hermanos, no seamos necios, seamos sabios y aprendamos a rectificar. Es bueno para nuestras vidas. Dice en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Los consejeros que nos conviene oír son aquellos que nos muestran lo que Dios enseña en su palabra, por el Espíritu, ya que no siempre, escucha bien esto porque es importante, no siempre un sabio consejo procede de Dios. Cuidado, hermanos. Te pueden dar un sabio consejo, pero no necesariamente procede de Dios. Tenemos que tener sabiduría y discernimiento en estos casos, porque nos pueden decir aquello que en el fondo queremos escuchar. Es decir, me acuerdo de hace muchos años, un hermano que tocaba la batería, o toca la batería, tenía un trabajo fijo en un hotel y lo quiso espiritualizar, ¿no? Y él dijo, voy a dejar mi puesto de trabajo. Y yo le dije, pero ¿cómo van a hacer eso si tienes una familia que cuidar? Tú no puedes hacer eso, eso no tiene sentido. No, porque es que voy a evangelizar y el Señor proveerá, porque vamos a ir por los pueblos y por las ciudades y yo tengo ese sentir, tengo ese llamado, ¿verdad? En fin, lo espiritualizó y al final fue un desastre, pero un auténtico desastre. Cuidado con los consejos. Consejo que venga aparte de Dios a través de su palabra. No espiritualices las cosas, porque si tú crees que espiritualizando las cosas te van a ir bien, te estás equivocando. Así es. El cristiano manso y humilde siempre buscará a otros cristianos maduros para recibir consejo. ¿Quién siembra los conflictos? Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Hermanos, ¿cuánto daño puede hacer la lengua? Santiago 3:1-10 habla de este tema, de cuánto daño puede hacer la lengua. Este versículo de Proverbios nos da un ejemplo de ese daño que puede causar el chisme. El hombre conflictivo solo busca y procura el mal, es como si hallara satisfacción en cometerlo. Dice Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Fundamenta motivos de discordia, plantea problemas o asuntos de menor importancia, provoca conflictos de una manera u otra. Hermanos, esto no puede ser así. Debemos arrepentirnos
y pedir perdón al Señor. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Para la mayoría de nosotros el chisme es una tentación, ¿verdad? Vamos a despellejar a alguien. Venga, ¿a quién cogemos? ¿A quién le toca? Este versículo de Proverbios nos da un ejemplo de ese daño que puede causar el chisme. El hombre conflictivo solo busca y procura el mal. Es como si hallara satisfacción en cometerlo. Dice Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Fundamenta motivos de discordia, plantea problemas o asuntos de menor importancia, provoca conflictos de una u otra manera. Los hermanos, esto no puede ser. Debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Para la mayoría de nosotros el chisme es una tentación, quizá más como destinatarios que como propagadores. ¿Entendéis la diferencia? El destinatario es a la persona que se va y el que lo propaga. Es diferente. Y esto es porque las palabras del chisme son como bocados suaves. Un jugoso bocado de chisme se recibe con agrado. Lo disfrutamos porque nos hace sentir superiores a la persona que es el objeto del chisme. Deberíamos tener en cuenta que el chisme siempre tiene 3 víctimas. El chisme siempre tiene 3 víctimas. Siempre. No lo olvides. 3 víctimas tiene. Aquel de quien se habla, el que habla y aquel a quien se le habla. Son 3 víctimas. La palabra de Dios pone a los chismosos en la misma categoría que los aborrecedores de Dios. Son cosas fuertes y duras, pero es la palabra. Fíjate, murmuradores, chismosos. Murmurador es un chismoso. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Romanos 1, 29, 30. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Las palabras del chismoso, si agradan al que las oye, es porque corresponden a los deseos de su corazón natural. Ah, sí, venga, cuéntame, dime, cuéntame. Ah, sí, qué bueno, ¿no? Lo vuelvo a repetir, las palabras del chismoso si agradan al que las oye es porque corresponden a los deseos de su corazón natural. No es de extrañar, pues, que produzcan lo que la palabra de Dios menciona como las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. El punto 3 es cómo se desarrollan los conflictos. Una vez sembrada la discordia, Satanás va a incrementar su actividad para que la simiente brote y crezca, y utilizará para lograrlo varios medios, como el odio, la ira o la violencia verbal, la altivez o la soberbia. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Hermanos, nada más cierto que el odio despierta las rencillas y desavenencias, y no olvidemos, por triste que sea, que este sentimiento en un momento determinado puede anidar en el corazón de un hermano.
que puede parecer una palabra dura, el odio, pero en un momento determinado puede hacer acto de presencia en la vida de un hermano. En 1 de Juan nos enseña que el amor es el fruto del nuevo nacimiento. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 de Juan 3:14. Este amor no tiene lugar en el viejo hombre, ya que le es imposible amar con un amor según Dios. Solo puede odiar o amar desde una perspectiva humana. De modo que si no juzgamos en nosotros la actividad de la carne, sí no nos consideraremos muertos al pecado. Romanos 6:11. Podemos llegar hasta sentir y manifestar para con nuestros hermanos un verdadero odio, que lo único que hará es favorecer el desarrollo de los conflictos y enfrentamientos. El amor y el odio son incompatibles. Oremos al Señor para que nos libre de estos pecados. Si el odio despierta rencillas o contiendas, en cambio el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Ahora, quede muy claro que no estoy diciendo que el amor tolera el pecado, pues el amor, según Dios, aborrece lo malo. Romanos 12:9. El amor nunca nos llevará a difundir chismes o levantar contiendas. Nos llevará a la reconciliación. Y eso es importante, hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Fíjate que con las cosas del Señor todo es al revés. Dice, si tú vas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra... No que tú lo tienes contra el hermano, sino que el hermano lo tiene contra ti. Deja la ofrenda y ponte a cuentas con el hermano. O sea, el Señor nos está pidiendo que caminemos una segunda milla. O sea, yo no tengo un problema contigo. Eres tú quien tienes el problema conmigo. Pero soy yo quien tiene que dejar la ofrenda en el altar e ir y ponerme a cuentas con el hermano o con la hermana. Ah, no, ha sido él o ella. Ya vendrá. Ha sido él o ella la que me ha dicho esto. Pues problema suyo, culpa suya. No, pero es que eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Deja tu ofrenda en el altar. ¿Por qué? Porque el Señor no la va a aceptar. No aceptará la ofrenda al Señor. Por eso es que tienes que dejar tu ofrenda en el altar. Y hasta que te pongas a cuentas con tu hermano, el Señor no va a aceptar las ofrendas. O nos llevará también a la restauración, no a la reconciliación, sino también a la restauración. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros que somos, hermanos, ¿somos espirituales o somos carnales? Porque había hermanos en Corintio que actuaban como si fueran carnales. No que fueran carnales, no existe el cristiano carnal, sino que actuaban como si fueran carnales. Pero sin embargo los Gálatas dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La ira o la violencia verbal. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apaga la rencilla. Proverbios 15:18. Los conflictos o la ausencia de ellos dependen
más de nuestra actitud que del conflicto que se discute. Muchas veces los conflictos se generan porque dependen más de nuestra actitud de lo que realmente se está hablando. Incluso a veces cosas insignificantes pueden generar pues un gran problema, como dice Santiago con la lengua, que un pequeño fuego puede hacer un gran incendio. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo actuamos, cómo realmente nos movemos en ese ámbito. Porque, insisto, la ira o la violencia verbal son problemas que tienen que ver con un hombre iracundo o con una mujer iracunda que promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tenemos que aprender a tardar en enfadarnos. Yo sé que Efesios dice que si Efesios dice, y si alguno se enfada, voy a parafrasear, si alguno se enfada, que antes de que se ponga el sol tiene que haberse puesto a cuentas con el hermano. ¿Sí? Todos podemos en un momento dado enfadarnos. Todos en un momento dado. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué? Para que no deis lugar al diablo. Pues yo en un momento dado me puedo enfadar. Pero fíjate el tiempo que me pone el Señor para arreglar las cuentas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26, gracias. ¿Para qué? Para que no demos lugar al diablo. O sea, podemos dar lugar al diablo. Con toda seguridad que todos nos hemos encontrado en situaciones en las que una observación insignificante ha desencadenado un debate acalorado. Y después lo piensas y es una tontería y dices, madre mía, la que se ha liado por nada. Y problemas, ¿no? Hermanos, mucho cuidado. La ira, lo mismo que los conflictos, son las obras de la carne. Como creyentes debemos aprender a permanecer en Dios, no respondiendo a los deseos de la carne, para con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios ser capaces de actuar con ánimo pacificador. Mateo 5, 9. Para que sea restablecida la paz, la unidad y la armonía, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 17, 14. ¿Y qué decir de la soberbia, verdad? Dice Proverbios 28, 25, el altivo de ánimo suscita, fomenta, provoca contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. La soberbia engendra conflicto, el orgullo aviva el odio que ha producido y por consiguiente aviva el conflicto que originó sus consecuencias. Por tanto, pueden ser irreparables. Dice Proverbios 18 y 19, me llamó bastante la atención. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sabéis lo que es un alcázar? Una fortaleza. Y esa fortaleza no tiene los cerrojos que suelen tener las puertas de nuestras casas. Tienen unos buenos cerrojos. Para que en aquellos tiempos el enemigo, pues al menos les costase entrar. Porque muchas veces tenían buenos cerrojos, pero entraban. Pero eran unos buenos cerrojos para impedir que entraran, ¿no? Por lo menos que no les fuera fácil entrar. Y dice la palabra que acabamos de leer, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Imagínate hasta qué punto podemos llegar los hermanos en el tema de las contiendas. Cuando el hermano es ofendido en un pleito, restaurar la amistad podría ser tan difícil
como conquistar una ciudad fuerte. El distanciamiento en la relación es como cerrojos de alcázar. Es muy difícil de quitar, pero no es imposible. Es muy difícil, es complicado, pero no es imposible. En Proverbios 28-25 dice: el hombre altivo soberbio es presentado en oposición con el que confía en Jehová. Confiar en Dios es la misma expresión que la dependencia de Él. Es reconocer nuestra incapacidad a la vez que sentimos la especial necesidad de ser ayudados y guiados. Es lo propio de la humildad, y es en este camino que Dios nos promete prosperidad, porque confiar en Él nunca es en vano. Nunca es en vano confiar en Dios. Siempre vale la pena. En cambio, no puede haber provecho ni crecimiento espiritual para el orgulloso de espíritu. Quiera el Señor guardarnos del odio, de la ira o violencia verbal y de la soberbia, tristes manifestaciones de la carnalidad que se suelen dar en las iglesias. No pensemos que estamos exentos. Y si no es una realidad, gloria a Dios. Pero pensemos en ello, tengamos en mente esta palabra, para que si llegado el caso, sepamos cómo actuar. Es importante, hermanos, que eso lo tengamos muy claro. Yo sé que nadie quiere hacer daño a nadie, que todos queremos el bien del hermano, y oramos a los hermanos, oramos los unos por los otros cada día, pero a veces, hermanos, podemos ser instrumentos de Satanás, aunque no lo creas. Pedro fue instrumento de Satanás. Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué le dijo que a Pedro estas palabras tan duras? ¿Porque había un demonio en Pedro? No. Los cristianos no pueden ser endemoniados, porque están llenos del Espíritu Santo. Pero le habló al que habló a través de Pedro. Porque Pedro se oponía a que Jesús fuera a Jerusalén para cumplir para lo cual había venido. Y por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se apaciguan los conflictos? Como hemos visto, el amor cubre todas las faltas, y el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 10:12, Proverbios 15:18. El justo valorará sus palabras y usará su boca para edificar a los demás, unas veces para animarlos y otras ocasiones por medio de una crítica constructiva. Las críticas son necesarias, hermanos. En serio, las críticas son necesarias, pero críticas constructivas, no destructivas. Las críticas son buenas y necesarias para el desarrollo de la iglesia, pero críticas constructivas, insisto. Críticas que sean realmente edificantes, no que sean para destruir. Dice: el justo valorará sus palabras y usará su boca para edificar a los demás, unas veces para animarlos y otras ocasiones por medio de una crítica constructiva. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Por amor a Dios y a los hermanos debemos erradicar de nuestras vidas el chisme, y de esta manera acabará el conflicto, de la misma manera que se apaga el fuego cuando ya no se alimenta. Si tú tienes un fuego en tu casa y no le echas leña, terminará por apagarse. Pero si sigues echando leña, el conflicto no va a terminarse. Se seguirá alimentando. Hermanos, no podemos olvidar que el chisme es el combustible con el cual alimentamos los conflictos. ¿Cómo apagar este fuego? Suprimiéndolos de nuestras vidas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
En esto pensad, ¿en a qué? En todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermanos. Filipenses 4:8. Los conflictos que surgen entre hermanos no son el indicio de un malestar espiritual en unos y otros. ¿No es Dios quien los permite para que dicho estado sea manifestado y juzgado? Por lo tanto, lo esencial no es saber primero quién se equivoca o quién tiene razón, sino humillarnos delante de Dios. Si así lo hacemos, acabarán muy pronto los conflictos. Mientras no se haga, no habrá paz. Y la conclusión y aplicación para terminar. Hermanos, el Señor anhela que los hermanos habitemos unidos y en armonía. Y esto es bueno y necesario para poder combatir contra la vieja naturaleza, que es nuestra carne. Hermanos, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es bueno que los hermanos estemos juntos, pero no de cualquier manera, en armonía. Es como una orquesta filarmónica, ¿no? Una orquesta de música, ¿verdad? Que cada uno se pone en su sitio. Los músicos que nosotros vemos, y por ejemplo, como yo no tengo ni idea de música, pero sé que los músicos de una orquesta están puestos en el sitio adecuado, no están puestos a voleo. Venga, aquí voy a poner el clarinete, aquí pongo el trombón, aquí pongo el violonchelo. No, no, no. Cada uno está en el sitio que debe de estar. Y tienen un director de orquesta que los dirige. Y entonces suena bien, suena armoniosamente, ¿verdad? Es agradable al oído. Ahora imagínate que cada quien fuera por libre. Sonaría un desastre. Hermanos, nosotros tenemos que ser como esa orquesta dirigidas por el Espíritu Santo. Que suena bien, que están unidas, que suena agradable. Y que es importante que nunca olvidemos que es bueno que los hermanos habitemos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La palabra armonía indica unidad, concordia, paz, amistad, relación sana entre las personas. Si la armonía está dentro de uno mismo, se proyectará en la congregación. Ayer hablábamos de la imitación. Si yo vengo promoviendo la unidad, la concordia, la paz y la amistad, pues por imitación, ¿verdad? Sería bueno que también se fuera imitando esa área. Recordemos que bendición y vida eterna para los que promueven la unidad, pero maldición y vida temporal para quienes rompen la unidad. Que el Señor tenga misericordia, nos perdone y nos ayude a reconocer y a confesar el pecado que mora en nosotros. Dice el Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué bueno es que manifestamos nuestros pecados al Señor y no encubramos nuestra iniquidad. Es la manera en la que vamos a poder seguir juntos en armonía, confesando nuestros pecados al Señor. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Es decir, no tapé mi iniquidad, aparte que es una tontería. ¿Qué le vas a tapar a Dios? Te puedes esconder en la cueva más profunda que puedas encontrar, pero Dios te va a ver en esa cueva. No importa dónde vayas, no importa dónde estés, Dios te verá. Así que, hermanos, manifestemos nuestro pecado y no encubramos nuestra iniquidad. Confesemos nuestras transgresiones al Señor y Él perdonará la culpa de nuestro pecado. Una de las marcas de un verdadero cristiano es su constante disposición por ir al Señor continuamente en arrepentimiento. Tenemos que ir continuamente en arrepentimiento al Señor, porque continuamente pecamos, hermanos.
Se dice de Lutero que tenía a un compañero suyo, lo tenía ya medio loco, porque cada vez que pecaba, ahí que iba al confesionario, ¿no? Y no sé cuántas veces iba al día, una barbaridad, ¿no? Y tenía ya a su colega, lo tenía ya con la cabeza así, ¿no? Pues un poquito tenemos que ser imitadores de Lutero, ¿no? Cada vez que pequemos, vayamos al Señor y pidamos perdón por nuestros pecados, porque hermano, no hay justo que haga siempre el bien y nunca lo peque. Todos pecamos. Es por eso que estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Y ahora no estamos destituidos de la gloria de Dios, pero seguimos pecando, porque nuestra vieja naturaleza sigue siendo una realidad en nosotros. La vieja naturaleza no ha muerto, sigue más viva que nunca, y sigue con ganas de impedir o de hacer lo posible y lo imposible para que nosotros sigamos avanzando en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos pecadores que han sido redimidos, pero que aún luchan con los rastros de una carne que sigue vendida al pecado. Romanos 7:14. De modo que humillarnos en confesión ante el Señor es mostrar nuestra dependencia de Él. ¿De quién estamos dependiendo, hermanos? ¿De quién estamos dependiendo? ¿De nosotros mismos o del Señor? Una iglesia bíblica no solo se caracteriza por enseñar sana doctrina, eso es un error. Está bien la sana doctrina, es fundamental, es necesaria, pero una iglesia bíblica no se da a conocer simplemente por la sana doctrina. Una iglesia bíblica se debe caracterizar en el compañerismo, la comunión y la fraternidad entre los hermanos. No es suficiente con que sea sana doctrina, que está bien, es fundamental, es necesario, pero no es suficiente. Por eso es importante, hermanos, que lo tengamos claro. Una iglesia bíblica, aparte de la sana doctrina, se tiene que caracterizar en el compañerismo, la comunión y la fraternidad entre los hermanos. Ser cristiano es ser bendecido y ser una bendición para los demás. ¿Lo somos? ¿Somos una bendición para los demás? Y termino con un llamamiento que hace la Escritura en Hechos 3, 19, 20. De aquellos que no conocen a Cristo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hasta aquí la palabra del Señor, que os lo guarde. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir, podemos abrir tu palabra y escudriñarla, porque no en vano creemos que en ellas tenemos la vida eterna. Y te pedimos que tengas misericordia por las veces, Señor, que hemos actuado indebidamente, que hemos actuado, Señor, con soberbia, con altivez, con orgullo. Te pido que me perdones, que nos perdones, Señor, que tengas misericordia y que nos ayudes, Señor, a amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, para que el mundo crea, que podamos ser unidos, Señor, como ese salmo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que la grabes en nuestros corazones y en nuestra mente, para que en todo seas glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.